Son estos días de mirar mucho por la ventana. Hay un ensayo de la escritora Sadie Smith en el que no dejo de pensar últimamente. Sadie va siempre con turbante, es inglesa, de ascendencia jamaicana, y ahora vive en Nueva York, en el Soho. Enfrente de su casa, dice, tiene uno de esos anuncios gigantescos, muy de Nueva York, de 12 metros de largo por 6 de ancho, que ocupa todo el lateral de un edificio. Lo cambian 2 veces al año. Dice que esas son todas sus vistas, que a lo largo del día ve ese anuncio mucho más que el cielo, más que rascacielos que tiene alrededor o más que los taxis amarillos de Manhattan. Y que tanta exposición acaba teniendo una especie de efecto subliminal en ella. El pasado semestre el cartel publicitario era de una marca de vodka y cuando le estaba poniendo el abrigo a sus hijos pequeños para salir de casa, estando hasta arriba de tareas domésticas y entregas de artículos, pues de repente fantaseaba con martinis perfectos y helados. Ahora tiene el anuncio de una bebida cuyo eslogan es "Encuentra tu playa", y sale la botella clavada en la arena de una playa kilométrica y completamente desierta, sin un alma alrededor. Dice que esto es algo muy de esa ciudad y muy de nuestra generación, que lo ves en librerías con títulos y títulos como "Encuentra tu felicidad", lo ves en el gimnasio con pósters motivacionales de "Encuentra lo mejor de ti", lo ves en la sala de espera del psicólogo con revistas de "Encuéntrate a ti mismo", lo ves en los mails de las compañías aéreas. Encuéntrate por todos lados. Porque siempre estamos un poco perdidos. Y voy más allá. Nos gusta en el fondo. Sadie dice que ya ha visto varias versiones de este mismo anuncio en revistas y marquesinas de autobús, ¿no? Cuando la vida te da limones, encuentra tu playa. Cuando estés en un atasco, encuentra tu playa. Cuando estés solo en una fiesta, encuentra tu playa. En apenas 3 palabras tienes un imperativo y un posesivo, orden y mando. La playa no es un lugar, es un estado mental. El sueño no es solo encontrar la felicidad, sino encontrarla tú solo, tu rincón de felicidad. Encuentra tu playa en medio de la gran ciudad. Encuentra tu playa aunque estés rodeado de gente. Encuentra tu playa sin importar lo que suceda a tu alrededor. Que nadie te distraiga de encontrar tu playa. Te mereces encontrar tu playa. Encuentra tu playa aunque no esté ahí realmente. Crea la playa dentro de ti. Lleva esa playa contigo a todos lados. Y Sadie Smith dice que cuando está de vacaciones en Inglaterra no encuentra la playa ni cuando está realmente en la playa. Es una sensación que yo he tenido a veces, que parece como que el objetivo final es estar en una playa paradisíaca, desierta, frente al mar, y cuando estás ahí te sorprendes pensando: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué es lo siguiente que me merezco? Como decía, pienso más que nunca en este ensayo, ahora que miro mucho por la ventana y ahora que las playas están prohibidas. Playas prohibidas, que suena raro hasta ridículo cuando lo dices en voz alta. Pero sí, son días en los que miro y pienso en mi playa, donde quiera que esté. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Para ayudarme a encontrar mi playa, le he mandado un telegrama a distancia a mi buen amigo Fel, que no sé en qué estado mental me lo puedo encontrar tras más de un mes de confinamiento, pero tengo ganas de hablar con él
y ponernos al día un poco de cómo está viviendo estos días y sobre todo de lo que tiene en mente hacer cuando nos dejen abrir la puerta, cuando nos dejen poner un pie en la calle y cuando podamos encontrar o al menos buscar nuestra playa. Así que nos vamos a poner un chisporroteante Seagrams tónica hasta arriba de hielos, que nos lo merecemos. Y sin más, doy paso a Fel. Espero que os guste. ¿Cómo estás, querido Fel? ¿Cómo estás, Javier? Muchísimas gracias de nuevo por la invitación a tu lujoso, glamuroso y fantástico hotel. Pues muy bien, ¿dónde te pillo? Pues aquí, aguantando marea en el confinamiento pero con alegría dentro de lo que cabe. Me gusta ser un poco optimista con esto y por eso te quería llamar, porque tú siempre me contagias alegría y buen rollo. Bueno. Y quería ver cómo estabas pasando estos días y cómo ves el horizonte. Me alegro. Recibí tu telegrama y la verdad, a mí me pillas ahora mismo en algún punto del Atlántico, no te sé decir dónde. Embarcamos hace unos días desde un puerto inglés. En breve llegaremos a Madeira, donde allí haremos escala y bajaré a ver a mi abuela y luego continuaremos destino final a Nueva York. Es que, vamos, hoy que me llamas he decidido que viviré la aventura de tú y yo. Así que, bueno, pues imagino que en breve, paseando aquí por cubierta... ¿Viste la noticia esta de un barco que estaba como dando vueltas porque no puede atracar en ningún sitio? Y es una especie como de crucero que los señores que están dentro llevan ahí como... Pues están todos los días tomando el sol y esperando a poder desembarcar, porque les pilló justo el cierre en un barco y están como en aguas internacionales dando vueltas. Lo leí, me hizo mucha gracia. También leí que Lorenzo Caprile, el modisto, se había quedado encerrado en un NH en un hotel de Alonso Martínez, ¿no? Efectivamente, qué maravilla, ¿no? Eso sí que es un confinamiento de verdad y no otros que están encerrados en sus casas. Yo ayer que estaba en Casablanca, que fui a ver a mi amigo Rix, que tiene allí un café americano, pues la verdad es que disfruté mucho y echamos unas fichas en el casino, un capitán de la policía y yo, pero entiendo que no todo el mundo puede vivir esos confinamientos como el señor Caprile o como yo, que cada día creo que estoy en un sitio, ¿no? Sí, lo de Caprile yo lo sabía porque tiene como el atelier donde diseña y todo eso, lo tiene al lado de la Galería Pradilla, que voy mucho, de arte, y entonces ellos me lo habían contado, que vive en un hotel, y me pareció una historia totalmente fascinante, que solo ha mejorado con el inicio de este encierro y cómo lo cuenta eso de que está él y solo una persona en recepción. Porque yo lo había pensado, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que está, pues, un poco en tierra de nadie, ¿no? Que es como Tom Hanks en La Terminal, en la película, o Sofía Loren en la película original de Mortadela, que va de... Ella está en el aeropuerto de Nueva York y no la dejan pasar a la ciudad, digamos, entonces está por la terminal. Y entonces yo pensaba en esa gente que está en un hotel por cuestiones temporales, de trabajo, de lo que sea, y que se ha tenido que quedar ahí a lo mejor. Y entonces el caso de Caprile me hizo mucha gracia, que está ahí él y una persona de recepción y nadie más. Qué maravilla, ¿no? Poder bajar al desayuno y que nadie te moleste, estar tú solo y tomar el desayuno de un hotel tranquilamente. Incluso ya si le dan el periódico, eso ya es... Ese es el cielo. Hilo musical de fondo. Está bien. El hilo musical de fondo, muy raro todo, me encanta. Es como un poco Jack Nicholson en El Resplandor, pero todavía aún más... Sí. Pero todos los días viendo las noticias para ver si extienden la cuarentena, ¿no? Otros 15 días más, fenomenal. Sí, ¿cómo pagará luego eso? ¿Le harán un descuento o no? ¿O al revés? ¿O tendrá que pagar más? Yo qué sé, me parece muy interesante todas estas derivadas, estas pequeñas historias a veces que se cuelan, que tienen algo de gracia. Te quería preguntar por esas pequeñas cosas que a ti te apetecería hacer cuando nos den el visto bueno para salir a la calle, porque estos días te da pie a eso, ¿no? Como a pensar
en que cuando podamos saltar a la calle, no se tratará de hacer muchas cosas, sino de hacer cosas que valgan la pena. Entonces te quería preguntar a ti cuáles son esas pequeñas cosas, esos detalles a lo mejor insignificantes, ¿no? Ya más allá de abrazar a tu familia, a tus seres queridos. O irme a Tailandia, sí, te entiendo. Exacto. Como esas pequeñitas cosas que a lo mejor, pues, si las dices en público te miran un poco a lo mejor más raro, pero que a ti te apetece hacer y que te llena de optimismo cuando te asomas a la ventana y piensas en los días que quedan. Pues mira, me parece una pregunta muy, muy entretenida. Sí, además me gusta que sean esas pequeñas cosas que al final son lo que te dan la alegría casi por vivir. Es que el otro día estaba escuchando en una entrevista a Manuel Vincent y decía el propio Manuel Vincent que Ferlosio decía de él que no era de valores eternos, pero sí de placeres efímeros. Y al final esos son placeres efímeros, son los que te dan la alegría por vivir, aguantar la semana e ir tirando poco a poco, ¿no? También, pues mira, ahora que me dices estos pequeños placeres, precisamente Manuel Vincent en un libro que tenía, que no sé cómo se llamaba, no sé si era Comer y beber a mi manera, sí, o algo así, decía que echaría de menos cuando se muriera y te enumeraba 3 o 4 cosas que eran pequeños placeres y me hizo gracia porque uno era estar en la cama, en una cama grande, estirarte y girar la pierna izquierda para coger ese trozo de la sábana que todavía está frío. Sí. Decía eso, que se le iba a echar en falta el desayuno con el café tranquilamente y creo que decía tomarse un erizo en el Mediterráneo y un vino blanco. Pues de esas pequeñas cosas, hombre, yo lo que tengo clarísimo es que lo primero que voy a hacer, según lleguemos a puerto, va a ser ir corriendo desde mi casa a la calle Jorge Juan número 5, subir las escaleras de 3 en 3 o de 4 en 4 a la planta número 1, entrar en Club Matador, girar a la derecha, volver a girar a la derecha, agarrar a alguno de los barmans, a Ángel, a Alex o David, darles un abrazo y pedir inmediatamente un daiquiri. Sin lugar a dudas, esa es la pequeña cosa que más me apetece ahora mismo dentro de este pequeño mundo de ligereza y de cosas que hemos perdido ahora mismo estando aquí encerrados. ¿Y a ti? ¿Cuál sería la primera que más te gustaría? A mí, la primera que más me gustaría, de verdad, es cortarme el pelo. Estoy como muy agobiado ya con él. La verdad es que la gente, claro, tendrá unos pelos que alguna podrá tirar las melenas por la ventana y como en el cuento aquel, ¿no? Que suba el príncipe a rescatarla. Rapunzel era eso, sí. No, pero la verdad es que además, como digamos, el que me laven el pelo, cuando te llevan ahí a una peluquería y te lo lavan con delicadeza y te hacen como un pequeño masaje, para mí es un placer casi, vamos, inhumano. De hecho, la jefa de una amiga mía, que me hace mucha gracia, dice que ella va a la peluquería a la semana 2 veces, pero solo a eso, a que la laven el pelo. Me hace muchísima gracia ir solo a eso, a decir, no, yo quiero que me laven el pelo y ya está, no quiero que me corten nada más. Y yo tengo muchas ganas de eso, de que solo me laven, de que me laven el pelo y que me lo corten y dar un buen corte de pelo y que me pasen las tijeras. Me da como descanso y me da paz espiritual. Y es una de las primeras cosas que quiero hacer, pero sin duda la segunda, acto seguido, será acompañarte. Ya te cogeré, como siempre te cojo, por el tercer daiquiri, porque soy impuntual y tú eres rápido bebiendo. Entonces te acompañaré. Fíjate, mi primera elección creo que va a ser será un Tom Collins, que tengo también muchísimas ganas de tomarme uno ahí. Es el cóctel, creo, con más carga alcohólica. No sé si lo sabías, pero bueno, está bien, oye. Sí. Dime cómo bebes y te diré quién eres, ¿no? Efectivamente, al final, oye, el carácter se forja en las cuarentenas, ¿no? Había una frase que no sé de quién era que me hizo mucha gracia y que me ha apuntado, es el carácter se forja los domingos por la tarde. Sí. Ahora podremos decir que el carácter se forja en las cuarentenas. Había otra también por ahí parecida que me gustaba mucho, que era
que era algo así como, que también lo comenté contigo en su día, que era la de algo así como todos los problemas de las personas se reducen a no poder, a que a veces no podemos estar solos en una habitación. Claro, eso era de, yo creo que Era algo así también, me gustaba era mucho. de Pascal, sí, que creo que decía que eso, que todas las desgracias de un hombre vienen de no estar solo en una habitación. Y Efectivamente. ahora mismo, pues, como estamos a nivel mundial, vamos a llevar la máxima de Pascal hasta una especie de experimento sociológico, a ver hasta dónde aguanta cada uno, ¿no? Y veremos. Pero a Por ti alguno a yo ti te creo que veo ya entero. Cuando ya hablo está el límite. a ti te veo que lo llevas bien, relativamente bien. Tú Sí, también claro. te gusta salir y te gusta estar fuera de casa, pero la verdad es que lo llevas con entereza y con dignidad, que es como hay que llevarlo, yo creo, sin volverte loco. No, efectivamente, y sobre todo con grandes amigos como Rix, el capitán Renault Renault. y el señor Ferrari, pues lo pasamos muy bien aquí todos juntos en este barco donde estoy ahora mismo. Pero, oye, la verdad es que ahora que también estoy aprovechando para leer a los ensayos de Montaigne, tiene mérito que un hombre a los 38 años se encerrara voluntariamente a escribir lo que pensaba. Y aquí estamos o llevamos un mes y bueno, y algunos subiéndose por las paredes. La verdad es que esa gente que tiene la capacidad de reflexionar y de retirarse simplemente para pensar, pues yo creo que es algo elogioso, ¿no? No sé si o por lo menos yo creo que ahora es buen momento también para que cada uno haga sus reflexiones y yo obviamente las mías. Pero no vamos a llevarnos por derroteros tan lánguidos, sino... ¿Sabes qué otra cosa me gustaría hacer en cuanto pueda tocar puerto? Sorpréndeme. Hay un momento absolutamente mágico del año, que es ese momento en donde bajas al portal, abres la puerta, te pones las gafas de sol, no llevas calcetines, llevas ya zapatos de verano y te da como un chorro así un poco de primavera, que de repente parece que toda la primavera cae en ti y que hasta Totalmente. hueles la primavera. Eso te iba a decir como Don Draper en el capítulo ese en el que sale de nadar y de repente se da cuenta que ha llegado como la primavera-verano y dice, hasta puedo oler a maíz, que sé que es imposible, pero lo notas. Y a mí a veces hasta hueles a crema solar, no sé cómo decirte, un olor como de verano auténtico que está a la vuelta de la esquina ya. Y era lo que te iba a decir, que el olor de la primavera cuando sales del portal es muy característico y eso es una de las cosas que más echo de menos. También como que es una de las cosas que te iba a decir yo, que para mí es salir a correr por el Retiro, porque el olor en esta época del año, incluso los aspersores que te mojan un poco cuando sales corriendo, para mí es un placer enorme y tengo muchísimas ganas. Sí, yo también tengo muchas ganas de ir a correr al Retiro. Además, a mí que me gusta ir a primera hora de la mañana. Si es entre semana, sales por la mañana, corres, te duchas, vas al trabajo y parece que ya has ganado al día, ¿no? Parece que vas 1-0. Luego llegas al trabajo, recibes un mail a las 9:30 y en toda la frente, ¿no? Pero bueno, 1-1. A las 11:30 ya vas perdiendo 1-3. Pero bueno, por lo menos has metido un gol fuera de casa, ¿no? Eso tengo muchas ganas, sí. La verdad es que salir a correr y salir al correr al Retiro escuchando un podcast o música, la verdad es que es uno de esos pequeños placeres que además están, oye, cada uno en su ciudad, cada uno en su parque, que está al alcance de todos y que yo creo que todos los que salimos a correr alguna vez echamos en falta, ¿no? Pero bueno, otra cosa que tengo muchas ganas de hacer es, yo todos los viernes voy y me compro flores. En Margarita se llama Mi Amor, que es una tienda de Madrid que está en la calle Fernando VI. Y es verdad que ahora te las pueden traer a casa, pero a mí lo que me gusta es ir y que me las elijan ellos, ir por la calle con las flores, luego les echas el agua en el jarrón y haces un pequeño ritual y la verdad te da muchísima alegría y transmiten muchísima belleza las flores. Entonces ya no necesitas muchísima. ni ningún tipo de olor que tienes que comprar un poco artificial, etcétera. Y la verdad, yo he hecho en falta eso. Esos viernes que te vas a hacer algún recado, pero siempre me voy a comprar flores. Tengo muchas ganas de comprármelas porque será el síntoma
de que ya hemos podido salir de Casablanca y hemos conseguido el salvoconducto para poder volar a Lisboa. Mm. Sí, la verdad es que el otro día lo leía en los diarios de John Cheever, que decía eso de el placer que a él siempre le producía comprar flores y tenerlas, y que de repente hace de un cuarto, de una estancia, algo muchísimo más agradable y humano. Además, pues hay tanta variedad y tantas cosas, lo que dices tú, que te elijan, que te enseñen nuevas flores, Sí, a mí, los a mí, a mí me olores. gusta eso. A mí me gusta, pues me gusta esta. Preguntas cuál es y dices, pues un poco de esta. Oye, ¿te pongo verde? Sí, no sé, bueno, tal. ¿Pero para quién es? Pues se queda un poco sorprendido. Para mí, los primeros días que iba. Pero la verdad, me gusta mucho. Al final, sin esa belleza que dan las flores, pues hasta podemos decir que perdemos un poco el sentido de la vida. Nos tiene que acompañar un poco de belleza por nuestro camino, si no, oye, sería un desierto espiritual esto, ¿no? Si todo lo que tuviéramos en casa fuera simplemente práctico. A mí me encantan los viernes por la tarde cuando tienes una cena, has quedado con algún amigo para cenar, has quedado con alguien, y cuando a las 7, 7:30 empiezas a prepararte y te das la ducha y sabes que luego te vas a ir a tomar algo, que luego vas a tener una cena agradable, pues esos momentos, ¿no? Ese preparar la tarde que te estás duchando y parece que te estás quitando todos los problemas de la semana, ¿no? Parece que te estás limpiando del estrés y del ruido y de los malos humores de la gente, etcétera. Pues ese momento que luego sales de la ducha y estás absolutamente tranquilo, pareces, no sé, es un momento de evasión perfecta. Y a mí me gusta luego irme a tomar algo yo solo antes de ir a la cena, pues para mí ese es un momento mágico de la semana, porque estás como en un momento ya no feliz, sino tranquilo, evadiéndote de todo, y eso, pues hombre, ahora mismo no se echa en falta. Pero sí, es un poco lo que efectivamente es esa sensación como de después de toda la semana como remando y estando pues lidiando con varios temas y a veces soportando malos humores y todo eso, de repente zambullirte en una piscina de, de tranquilidad Sí, de y entrega, de nueva y de otras exacto, personas también. de placer de Sí. existir simplemente, exacto, de simplemente te entregas ahí a existir, a intentar ser feliz sin preocupaciones y sabiendo que vas a estar un rato agradable y que al día siguiente es sábado y que vas a estar tranquilo, pues esos son grandes momentos, ¿no? de felicidad que podemos tener casi todas las semanas. Ahora que los días van cayendo de manera igual, uno a uno, Sí, pues aparte, a no lo mí podemos tener. Eso es, lo que me lo he hecho produce en falta. muchísima tristeza es el mensaje ese que estoy viendo todos los días, que lo entiendo, ¿eh? Y no quiero sonar crítico con la gente que lo dice, porque el mensaje lo entiendo, a qué se refieren. Pero la idea de lo de un día más, un día menos, me produce una tristeza enorme. Como que la gente está como tachando los días y como parece Como, como como Robinson Crusoe en la isla, sí, en un árbol. te quiero decir que como que a veces parece que estamos deseando ya que llegue el día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y no valorando o aprovechando estos días, que entiendo perfectamente que la situación es la que es, pero que dentro de la gravedad no me gusta ver a mi alrededor a gente que no está valorando un poco el día a día. Te quiero decir que aunque estés encerrado en casa, pues puedes aprovechar y no abandonarte y no abandonar la esperanza, yo creo, ni el buen humor y incluso pues siempre puedes refugiarte en pequeños placeres de los que estamos hablando domésticos y a veces noto como que la gente está demasiado quitando los días como si fueran hojas marchitas del árbol, ¿no? Como y pisoteándolos Sí, luego y ya está, y no valorando el día a día. Y yo creo que es un poco triste esa sensación y no quiero caer en eso, en la obsesión de pensar ya en de aquí a 3 semanas y como no valorar estas 3 semanas que estamos vivos. O sea, es muy importante. Es que la gente a veces noto como que no tiene en cuenta eso. Al no tener la libertad plena, no valora los días de la misma manera.
No, mira, estos días estoy aprovechando para leer de nuevo a Séneca, que tiene varios tratados pequeños, pues se llama sobre la tranquilidad del alma, sobre el ocio, sobre la firmeza del sabio, y tiene uno sobre la brevedad de la vida que precisamente trata algo parecido, ¿no? Al final el tiempo, y lo digo yo que la verdad, a mí los días se me están haciendo hasta cortos, los estoy disfrutando mucho. También es verdad que cada uno tiene la situación personal que tenga y no es lo mismo el que tenga que estar con niños, el que esté casado, el que estaba para divorciarse y ahora esté con la mujer o con el marido encerrados, pues cada uno tendrá su situación. A mí, la verdad, de nuevo se me están haciendo cortos y lo estoy disfrutando. Y sobre ello, precisamente, decía Séneca que no nos damos cuenta de nuestra fragilidad y que vivimos como si fuéramos a vivir eternamente y que el tiempo, que suena algo de perogrullo, pero es verdad, el tiempo nunca vuelve. Y decía Séneca que los que tienen dinero, los que son ricos, cuando les roban dinero, cuando les mueven las lindes en sus tierras, lo primero que hacen inmediatamente es ir a reclamar, ir a protestar. Pero sin embargo, con lo único que habría que ser avaro es con no malgastar el tiempo. Y sin Sí. embargo, ¿cómo lo malgastamos? Y Y muchas es veces, verdad. y muchas veces lo he hablado contigo eso, de cómo a veces gente que conocemos o que de la que leemos, cómo de repente ves que se enfanga en procesos legales eternos o en discusiones totalmente estériles y lo ves desde fuera, que dices, has perdido un poco la perspectiva y no estás valorando el tiempo que te está consumiendo toda esta batalla, toda esta guerra, que entiendo que a veces por un tema de principios, de amor propio, de lo que sea, quieres avanzar en eso y quieres pelear por lo tuyo, pero que a veces si lo pones en la balanza dices, es que no merece la pena esto, no merece la pena meterme en estas discusiones, querer convencer a esta persona de lo que nunca jamás le voy a convencer y demás. Exacto, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo y lo trato de aplicar en mi vida. Es decir, incluso cuando recibo una mala noticia, intento que esa mala noticia, pues, aceptarla, adaptarla a mí y, y- y que me dure el enfado, la tristeza o el cabreo lo menos posible, porque es que ese tiempo que estás enfadado, triste o cabreado, pues no estás feliz, no lo estás disfrutando y ese tiempo no va a volver. Entonces, y precisamente, y decía Séneca que le gustaría, a mí me gusta mucho este ejemplo que pone, la verdad, alguna vez lo he puesto por ahí y lo he comentado. Él decía que le gustaría coger a alguien que hubiera vivido muchos años y que le gustaría preguntarle, pero de todos esos años que has vivido, ¿cuánto tiempo has estado enfadado con tu mujer, enfadado con tus amantes? ¿Cuánto tiempo has estado enfadado con un acreedor? ¿Cuánto castigando a tus esclavos? ¿Cuánto enfermo por enfermedades que tú mismo te provocaste? Y dice, ahora verás, dice, que tienes muchos menos años de los que calculas. Y, Sí. y es verdad. Hay un Y cuento argentino por ahí que está, yo creo que basado un poco en esto de Séneca, que habla de eso, de que tendría que haber, de que había un cementerio como con lápidas que todos eran pues 17 años, 18 años, 10 años, 4 años. Entonces decían, joder, qué cementerio tanta gente joven, qué tristeza. Y le decían, no, es que esto es lo que realmente esta gente vivió sin aprovechando el tiempo y disfrutando. Entonces Y es un poco así. viviendo, exacto, acababa Séneca diciendo, y de todos estos años, ¿cuántos años has sido la persona que tú has querido ser? Y es verdad, y ahora yo creo que es un momento para reflexionar para mí, no hablo por el resto, ni doy consejos al resto, ni digo, pues vamos a reflexionar todos, no, ni es mi labor, ni pretendo hacerlo, pero pues mira, este tratado que hay sobre la brevedad de la vida, sobre la tranquilidad del alma de Séneca, me lo he traído aquí a mi confinamiento porque siempre lo tengo encima de la mesa y la verdad es que sirve un poco de calmante y para poner un poco las cosas en perspectiva y te das cuenta además de que el tiempo que estemos confinados es un tiempo que tienes que aprovechar igualmente porque no va a volver. Entonces, tratar de pelearte con algo que además tú no tienes el control,
no es solo una pérdida de tiempo, es que te va a hacer infeliz, que es yo creo que lo que siempre deberíamos tratar de evitar, o por lo menos yo. Insisto que intento hablar siempre en presente de indicativo, pero de yo, no, Sí, de, en primera no persona, para el sí. resto. Sí, Y el también es un buen momento, yo creo, para empezar y de verdad empezar con fuerza buenos o hábitos que quieres ponerte con ellos. Es decir, yo pienso mucho en lo de los... Si quieres hacer algo en serio, necesitas ponerte 20 días seguidos, todos los días, con ello, con cualquier proyecto. O sea, si quieres escribir un libro, si quieres estudiar... sobre lo de escribir un libro, yo pienso que ahora, y lo digo totalmente en serio, alguno conseguirá ahora mismo encajar por fin la relatividad general de Einstein con la Mm. mecánica cuántica, o se escribirá la gran novela del siglo XX en Europa o en Wuhan, en China, Sí, ¿no? sí, Porque claro, no, pero cuando a alguien le encierras 3 meses en casa, alguno a lo mejor hasta se pone a hacer fórmulas o a escribir y de repente sale un genio. Yo espero que en 2 o ya, 3 pero años de repente las editoriales estén vendiendo libros pero sin parar de obras maestras. no sé yo, porque también creo que es muy importante el tema de que la creatividad se nutre mucho de estar fuera, del intercambio de ideas, pues por eso en esa época de los cafés de Viena había tanta creatividad y tanto talento, porque se intercambiaban ideas, perspectivas, formas de ver la vida. Si tú estás encerrado en ti mismo y no tienes como, digamos, eh, es que odio esta palabra, pero inputs, ¿no? De fuera y no tienes como influencia externa, quieras que no, no es lo mismo. Estás como, necesitas ventilar tus ideas y tu airear un poco tu proceso creativo. Entonces, yo lo estoy hablando mucho esto con escritores o con cantantes o con gente así con la que estoy hablando que me dicen todos lo mismo, que echan de menos esa especie de venir a casa o volver a casa para sentarte y trabajar, pero si estás todo el día aquí ya es un poco distinto, te alteran un poco el proceso. Pero bueno, es interesante de todas formas. ¿Y qué más tienes pensado tú hacer en cuanto te den el visto bueno y te abran la puerta? Pues pequeñas cosas, la verdad. Quizás lo más ambicioso sería irme a mi querida Sanlúcar de Barrameda a tomarme unas papas aliñás y luego ahí en la Plaza del Cabildo y luego ir a Casa Bigote, que me encanta, enfrente de Doñana, tomarme esos langostinos de allí, beber manzanilla Gabriela y con 2 botellitas de manzanilla, pues decir que me gustaría comprarme una bodega y retirarme aquí a vivir. Eso, simplemente eso, con eso ya puedo ser el hombre más Me feliz del mundo, llevarás la verdad. contigo, ¿no? La última vez que estuviste fue conmigo, entonces espero que La última además, vez que fue en septiembre, ¿no? Que sí, fuimos a... Sí, sí, sí. vamos a Que fuimos Poniente. fuimos a comer a Poniente y el día anterior comimos en Casa Bigote viendo Doñana y levantando la copa de manzanilla para que los rayos del sol del sur atravesaran la copa. Y Sí. además estuvimos Esas, antes tomando el aperitivo, efectivamente, tomando las papas aliñas en Casa Babino, ¿no? ¿Cómo se llama? sí, efectivamente. Sí. Eh, y Y la verdad ahí es que la verdad es que es muy las agradable. noticias se encajan de forma diferente, porque yo recuerdo que me estaban llamando por cosas de trabajo, y de repente estás ahí sentado, con una luz, una paz, y dices, "Mira, me da igual lo que me tengan que contar, que aquí estoy ahora mismo eh, como un boxeador que encaja y no besa la lona. Estoy muy cómodo aquí. No, no, es una maravilla, es una maravilla. Sanlúcar para nosotros y luego cada uno pues tendrá ese pequeño retiro que puede ser desde un pueblo en Cuenca, puede ser un pueblo de Alicante o puede ser pues en algún sitio de Galicia donde pues está tranquilo, come bien, disfruta del paisaje, ¿no? Pues eso al final, sin ser eso, digo, muy ambicioso porque no necesitas, yo no necesito irme a Buenos Aires para sentirlo, esa felicidad pues yo creo que eso es lo más ambicioso de esas pequeñas cosas que no puedo hacer ahora que estoy aquí en Es que aparte, Casablanca eh, buscando el salvoconducto. esa zona, Sanlúcar, el Puerto de Santa María, Cádiz, toda esa zona, en el fondo, es curioso porque son
1000 ciudades y pueblos distintos. O sea, me refiero a que ves cosas de otros lugares del mundo ahí. Y cada uno, a media hora de distancia, cada uno tiene como una cosa totalmente distinta. Y esa variedad me parece muy curiosa. Sí, sí, sí. Vamos, este verano cuando estuvimos juntos ahí en Cádiz nos quedamos sin conocer miles de sitios de Cádiz que a mí me gustaría volver algún día y disfrutarlos como se debe. Y veremos si es este año 2020 o tenemos que esperar a 2021. En cualquier caso, bueno, pues mientras podamos salir a correr al Retiro y comprarnos unas flores, ¿no? Sí, Podremos ir tirando sí. hasta el 2021. Y ya tirando un poco más ambicioso yo, te voy a contar algo que tengo ganas de hacer y que sé que vas a tener algo que decir al respecto y que te va a hacer gracia mi reflexión. Tengo muchas ganas, ¿sabes?, de ir a Berlín, que solo estuve una vez y hace muchísimos años. Quiero ir a Berlín y para ver el busto de Nefertiti. Hombre, bueno, y en Berlín también están las puertas de Istar, que eran las puertas de la entrada a Babilonia. Em, y no sé si tienen algún Lamassu también asirio. Pues mira, creo que el busto de Nefertiti, que creo que le falta un ojo. Exacto, es que ese detalle me parece muy curioso. Es lo que decía el de Alfie, que la escultura era preciosa y de repente por un lado estaba un poco dañada al costado y que esa imperfección Sí. le gustaba mucho. Y a mí con el busto de Nefertiti, que es pura simetría, que es pura elegancia, que son unos rasgos perfectos, que le falte Bueno, como... se supone que es como la mujer más atractiva de la antigüedad, de la historia antigua, por encima de Cleopatra. Eso es Sí, lo que siempre se ha dicho. y es muy bonito. Y lo que pasa es que además... Me ha traído un Seagrams el camarero, así que perdóname, ¿eh? Gracias. Espero que esté como a mí me gusta, chisporroteante y efervescente. Le he dicho que con un twist de limón y está perfecto. Perfecto, ¿no? Pero además es que he estado leyendo sobre el tema y por eso me ha entrado con muchas ganas de ir a verlo en directo, que creo que cambia mucho además. Porque yo lo pensaba y digo, ¿qué pinta el busto de Nefertiti en Berlín? Y es que hay detrás una historia de lo más truculenta y rara con esta pieza. Y me gusta mucho eso, que a veces pensamos que las obras de arte nacen en el museo, ¿no? Y detrás tiene unas historias de lo más rocambolescas y las vueltas que ha dado algunos cuadros, algunas... Pues aquí el busto de Nefertiti, que era una pieza que la descubrieron en 1912 o por ahí y ha tenido problemas diplomáticos entre Egipto y Alemania. Luego Hitler se enamoró como del busto y lo protegía con muchísimo interés. Luego lo acusaron de que está falsificado, de que es una falsificación, porque, pues, por lo que dicen que es demasiado perfecto, demasiado lo del ojo, que parece como algo pretendido. Y hay tanta leyenda detrás de esto, y tanta historia, y tantas vueltas que ha dado, que tengo ganas de estar frente al busto de Nefertiti y a ver Ay, pues cómo me nada, impresiona. y te acompaño. No, sí, yo ahora con mis estudios, la verdad, si no recuerdo mal, y me pillas, porque no sabía que iba a salir Nefertiti, pero yo creo que el busto lo encontraron digamos que en la casa o en el lugar de trabajo de un artesano. Y Nefertiti fue la mujer o la mujer principal, porque tenían varias mujeres los reyes o faraones egipcios, de Akenatón, que fue el que hizo la revolución de Amarna, que fue una revolución religiosa. Se llevó además la capital de Egipto a Tel Amarna, que es una ciudad que construyó en medio de la nada, porque tuvo una revelación religiosa y pasó de un politeísmo, que es el que todos conocemos de Egipto, a un monoteísmo de Atón, del disco solar. Y eso, bueno, pues al final acabó cayendo, no se sabe muy bien cómo cayó, pero tiene hay un palacio, todavía quedan restos y hay unas pinturas preciosas del Palacio de Tel Amarna, que yo siempre he pensado que el día que tenga una casa y me la tenga que decorar, yo que tengo amigas que les gusta mucho lo de poner el papel y me enseñan que si quieren poner ese papel en casa y tal,
pues mira, me gustaría poner los patos y las aves que hay en el Palacio de Tel Amarna, porque me parecen muy bonitos. No, Y además, ahí, perdona, fue donde descubrieron el busto de Nefertiti, las excavaciones de Tel el Amarna. el Amarna, Sí. efectivamente. Ah, bueno, digo efectivamente, no sabía, no sabía si fueron ahí. Ahí fue. Y Y además creo que cayó en desgracia Nefertiti en los últimos años de su vida frente a Akenatón, que es el padre de Tutankamón. Lo que pasa es que Tutankamón, entre Tutankamón y Akenatón hubo otro faraón. Y Sí. creo que es de la dinastía 18, si no recuerdo mal. Y además también dicen... ¿Qué tiempos cuando estudiaba arte egipcio? No, y también dicen que una de las cosas por las que está bajo sospecha el busto de Nefertiti es precisamente porque 2 años antes del descubrimiento del busto, en 1912 o por ahí, o 13, 2 años antes fue cuando descubrieron la tumba de Tutankamón. Entonces, de repente se había generado una especie de obsesión por todo lo relacionado con Egipto. Entonces dicen que hay ahí una especie de como de conspiración para tal. Entonces, hay una historia ahí de rivalidad entre Egipto y Alemania por recuperar el busto y un debate rarísimo. Y a la vez los dos lo están protegiendo porque, claro, por un lado, Alemania no quiere desprestigiar una de sus obras principales, la que tienen para visitas en su museo, y luego por otro lado Egipto tampoco quiere desprestigiar pues una obra suya. Entonces hay una especie de guerra fría diplomática. No, sí, pues igual que con Grecia y Reino Unido sobre todo lo que se llevaron los ingleses, ¿no? De sí. Grecia. Pero luego es que esto también da lugar a preguntas que es verdad que lo primero que puedes pensar es, oye, pues qué expolio del patrimonio de un país, aunque realmente no existía ese país como lo conocemos ahora, ¿no? Pero piensa en todo lo que es el Oriente Medio, etcétera, que si no hubieran salido muchas de esas obras a museos europeos, ahora mismo podrían estar destruidos o perdidos. Es decir, hay una discusión ahí en donde yo creo que los dos tienen algún punto... Sí, por supuesto. Es que, de hecho, y me gusta que el motivo sea una obra de arte al mismo tiempo, porque como que hace el más bonito, la discusión más bella, digamos, por así decirlo. Y sí que, por supuesto, en estas discusiones que todo el mundo... Son tan complicadas porque todo el mundo tiene algo de razón. Entonces es muy complicado encontrar el equilibrio. Y además hay gente que lo hizo muy bien y otros que hicieron auténticos destrozos y expolios. Entonces es muy difícil encontrar quién lo hizo bien, quién... Pues eso, hay muchos cuadernos como de bitácoras y todo esto de la época, pero todos... Mira todo lo que ha hecho el ISIS, ¿no? En Palmira y en otras ciudades cuando estos últimos años estuvieron por ahí rondando. Que si hubiera, pues es verdad que incluso llegaron a matar, si no recuerdo mal, o asesinar al director del museo, no sé si era de Mosul. Y destruyeron varias obras de arte, ¿no? Si esas obras de arte hubieran estado en otro país más seguro, pues es un poco como el oro, que creo que las grandes reservas de oro, no sé si están guardadas en Estados Unidos y en Reino Unido, pues porque son países que se supone que van a mantener siempre cierta seguridad jurídica y cierta estabilidad. Pues a lo mejor... ¿Has visto que el oro está subiendo mucho? Había que invertir en oro, te dije yo. No tanto en el fondo de Paramés, bueno, en lingotes. Al final, ¿no? El oro siempre fue apreciado desde el principio de la humanidad por los humanos, por los Homo sapiens, por nosotros. Pues mira, contando lo que has contado de Nefertiti, me hizo gracia que precisamente cuando estaba estudiando historia del arte egipcio, me enteré de que hace unos años, pues ya no recuerdo, de 30, 40 años, la momia de Ramsés II se estaba deteriorando mucho y estaba en Egipto. Y la mandaron a Francia, a París. Con el pasaporte ese. Pero pero con un pasaporte diplomático, le fue creo que fue Jacques Chirac, al aeropuerto, sonó el himno de Francia, sonó el himno de Egipto, salió ahí la momia y la llevaron, pero como a un jefe de Estado. Bueno, que tuvo tratamiento de jefe de Estado la momia de Ramsés II. Imagínate también lo que es para los egipcios ese pasado histórico que tienen. Y pues mira, sí, la historia es tremenda, sí. Una de esas cosas a mí que me gustaría hacer, pero que ya no se pueden hacer porque
hay mundos que han caído, ¿no? Una de ellas es recibir un telegrama. Me encantaría a mí haber recibido telegramas y vivir con telegramas, en plan, su inversión en los Zeppelin, no sé qué nombre, acaban de caer, está usted quebrado, hundido, stop, cosas así. ¿Tú nunca has recibido un telegrama? Yo excepto el tuyo en Casablanca ayer para conectarme a la conversación de hoy, nunca he recibido un telegrama. No sé si tú has recibido algún telegrama. Yo recibí 2 telegramas cuando era muy pequeño de mi abuela. Me acuerdo perfectamente y lo guardo con mucho cariño. Más me acuerdo perfectamente de cómo lo abrí y cómo mi padre me explicaba por qué era tan escueto y por qué el stop y todo eso. Y sí que tengo muchísimo cariño de algo ya perdido para siempre, como, pues bueno, ya dentro de, pues será como el fax dentro de nada, será así también. La gente alucinará cuando les contabas lo del fax y todas esas cosas. ¿Sabes lo que me gustaría a mí vivir? Que ya no se puede vivir. A lo mejor hay alguna excepción en un tren, ¿no? Pero cuando ves las películas de Hitchcock, que te encuentras muchas veces que están en el tren y de repente se van al vagón de restaurante y ahí tienen un restaurante maravilloso con unos manteles de lino, con cubertería, llega un camarero perfectamente vestido, se sienta Cary Grant, ve enfrente como La muerte de los talones, a Eva Maria Saint, que era guapísima, o en Extraños en un tren, también de Hitchcock. Todo eso de poder comer en un tren tranquilamente, con tu primer plato, segundo plato, me parece maravilloso. Y estaba leyendo ahora estos días una biografía de Cary Grant y decía que cogió había un tren al parecer que unía Nueva York con Los Ángeles. Y era un tren que duraba 3 o 4 días, pero era un tren de lujo, pero que hacía una ruta con la frecuencia que fuera. Como el transiberiano, pero por Estados exacto, Unidos. pero que llegaban a parar para pescar truchas. O sea, paraban el tren, salían los camareros, pescaban truchas para luego servirlas. Y digo, pero qué maravilla, esto ya es imposible. Pero es imposible además porque todo tiene que ir ya rápido. Imagínate a alguien que le dices ahora que necesita 3 o 4 días para cruzar Estados Unidos cuando lo puede hacer por avión. Dice, pero a mí no me da igual que me dé usted un tren con restaurante y un vagón cama estupendo, pero que yo quiero viajar en 2 horas. Y bueno, ¿Tú has viajado una vez en un tren cama de estos? No, la verdad es que no he Yo sí, viajado. yo me hice La pinta que tienen los de Renfe, con todo el cariño de Renfe, no es la que tengo en mi cabeza ahora mismo. No. Pero no sé por qué yo, hace muchos años, pues cuando tenía 18 por ahí o 19, me hice un Madrid-Santander nocturno en un tren vagón cama de estos. Y lo recuerdo como muy, muy extraño todo. Pero compartes, entiendo que compartes el vagón o la No. No. Era individual. Ah, es individual. Bueno, oye. Pues... Me hice un viaje así o... Es que Madrid-Santander se me hace muy raro, pero a lo mejor... A lo mejor también pescaste, a lo mejor queríais cazar osos y salió alguno a cazar osos. Sí. O a lo mejor era desde el sur hasta Santander, a lo mejor fue así. No sé, no me acuerdo. Pero sí que me acuerdo la sensación esa de dormir en el tren y a mí me gusta mucho. Es que me encantan las películas y las novelas que transcurren en trenes. Me encanta. Y las películas me vuelve loco cuando todo me encanta. Pues mira, en TCM, que yo creo que casi todo el mundo que tenga una plataforma está TCM, están dando con La muerte de los talones de Hitchcock y también Extraños en un tren. Y ambos tienen escenas importantes en trenes como los que yo me estoy imaginando y en trenes como el que cruzaba Cary Grant en Estados Unidos para pescar truchas. Sí, es con La muerte de los talones, ¿no? Que al final tiene una clara referencia sexual, ¿no? Hitchcock con el tema del tren entrando en el túnel. No, y cuando se sienta Cary Grant con Eva Maria Saint, que insisto, estaba impresionante, guapísima, tiene pinta de oler a lo que olía el cielo o a lo que huele, y le dice Cary Grant mientras se mete las gafas en la chaqueta, y dice, la verdad es que siempre que estoy delante de una mujer guapa, me dan ganas de hacerla al amor, que es como lo más fuerte que ha dicho nunca Cary Grant en una película. Y es precisamente en el vagón restaurante esperando la comida. Y no sé si les ponen un dry martini. O sea, imagínate
Imagínate qué diferencia. ¿Quién quiere con eso? ¿Quién quiere ahora trenes de alta velocidad si puedes viajar así? Otra cosa que tengo pendiente de hacer y lo tengo apuntado en mi agenda de urgente. Mira, tengo muchísimas ganas de ir de ir a los museos de Madrid que están al lado, el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, pero también quiero ir al Thyssen a ver la exposición de Alex Katz, que va a empezar ahora en junio, creo, por ahí, creo que la van a mantener todavía, o junio, julio, y me pone de muy buen humor los cuadros de Alex Katz. Tiene ese toque así como alegre, un poco parecido a Hockney, que me parece como una exposición muy de esta época y tengo muchísimas ganas de ir a verlo. Además, él, que todavía vive, que tiene como 93 años o por ahí, me parece un tipo interesante y tengo muchísimas ganas de ir. Un tío muy copiado, muy imitado, pero quiero ver su exposición en el Thyssen, tengo muchas ganas. Y las exposiciones en el Thyssen a mí me parecen de lo mejor preparado, estudiado y ejecutado de todas las exposiciones que hay en Madrid. Me acuerdo cuando trajiste al de la exposición de Balenciaga y la pintura española, ¿cómo se llamaba el comisario de la exposición? Eloy Martínez de la Eloy, Pera. que la verdad esa exposición a mí me maravilló y era preciosa como había influenciado la pintura española en Balenciaga y ahora miras Sí, además, lo que es Balenciaga, qué pena. Tienen un punto, además, las exposiciones del Thyssen un poco, lo digo en un sentido agradable, o sea, tienen un toque como comercial, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, de la expresión, que lo hacen con buen ojo. Te ponen a Duffy en la época de primavera, de repente te sacan a pintores así como que van un poco con la estación o con el ánimo, o te traen a Hopper y te hacen algo especial. Y a veces sus exposiciones no son tan extensas o tan grandes, pero a mí me gusta eso, que tengan como que prime la idea más que lo que hayan podido traer y lidiar con otros museos y con todo ellos eso. Tienen un fondo que tengan un poco la impresionante. atmósfera. Ellos pueden coger alguno de sus cuadros Claro, para luego ponerlos y decir esa horterada de cómo dialogan los cuadros, que no la soporto, me parece muy hortera y muy cursi. Sí. Pero es verdad que lo pueden hacer. Ahora, aprovechando que me voy a preparar un nuevo Seagram's Tónica, que siga manteniendo la chispa de la conversación, te quería preguntar por algo también de lo que he hablado contigo a veces cenando, tomando una copa, que me hace mucha gracia, que es de esas cosas que nos gustarían que nos gustasen. Que me parece como un trabalenguas, pero son esas pequeñas cosas que dices, mira, me encantaría ilusionarme tanto por ellas como otros. Sí. Pues a mí hay una cosa que me encantaría que me gustara más, o realmente que me gustase, que es, por ejemplo, el whisky, ¿no? Cuando ves cómo van el barman, como hay en Ángel, en Club Matador, va cortando el hielo en un buen bloque de hielo con el cuchillo para meterlo en la copa, como luego va hablando de todos los whiskies escoceses, japoneses, etcétera, de todos los lados, y el que los sirve lo mira, etcétera, y luego yo que no me gusta nada, pues al final me encantaría el whisky también para poder ir a Japón, tener jet lag, bajarme a la barra del hotel, conocer a una chica de 26, 27 años que se acaba de casar pero que está ya decepcionada con el mundo, y vivir una aventura por Tokio, irnos a un karaoke, ir a jugar a esas maquinitas japonesas y luego despedirnos en una calle. Pero claro, para que te pase todo eso, te tiene que gustar. Tienes que empezar que te guste el whisky. Te tiene que gustar el whisky. Sí, puedes tener jet lag y puedes estar en Tokio, pero... Sí, a mí me pasa igual. Además, es que no puedo ni olerlo, fíjate. Y me encantaría que me gustase porque me parece hasta estéticamente bonito el color, el ponerte un poquito y saborearlo. Y me encanta además cuando me hablan de whisky, que si está ahumado, que si no sé qué, el proceso de cómo lo hacen, todo eso me encanta, como el agua de Escocia y cómo lo hacen, pero no consigo aficionarme y le he dado oportunidades, y veo películas, como otra día vi la de Un Dios Salvaje, que es una especie de basado en una obra de teatro de Yasmín Reza, ¿no? Que sale Christopher Waltz, este actor que me gusta mucho, y Kate Winslet y tal, y
y hablaban del whisky y te dan ganas de sumarte a la conversación y tomarte un whisky con ellos. Y ahora que estoy viendo Mad Men, como te he dicho antes, bueno, claro, te quiero contar las ganas. Te Quiero contar. Solo ya los vasos, me encantan los vasos. El juego que tienen de vasos con el metal ese en el borde me encanta, pero no hay forma. Sí, a mí me pasa también un poco con Borges, ¿no? Que lo intento leer y me pongo y lo vuelvo a intentar y nada. Y digo, jolín, a la gente que no es que esté enamorado de Borges, sino que todo gira en torno a Borges, dices, jolín, qué fascinación puede producir y qué ganas tendría yo de que me produciera esa fascinación, pero no lo consigo. Y mira que he comenzado alguno de sus cuentos y que luego, oye, yo tengo frases que se me han quedado de Borges que me parecen obras maestras, ¿no? De la ironía y de la inteligencia. Además, precisamente hablando lo que hemos comentado antes del tiempo de Séneca y de cómo hacer las cuentas de tu vida para ver cuántos años realmente has vivido y cómo si merece la pena estar enfadado o estar triste porque luego eso te resta tiempo de tu vida para vivirla. Tiene un poema Borges que a mí me gusta mucho y que dice: cometí el peor pecado que puede cometer un ser humano, no fui feliz. Y ese verso es como una losa, Sí. porque como de verdad estés en un momento que no seas feliz, que no estés tranquilo, son palabras que pueden hacer daño, y es verdad, la verdad. Poder leer eso y que no te cree una sensación de ansiedad, bueno, pues quizás sea un método para saber si estás viviendo adecuadamente tu vida, simplemente este verso de Borges, ¿no? Y además, cuando escucho a Luis Alberto de Cuenca hablar de Borges y habla con esa pasión, con esa alegría, con esa forma de transmitir de que es alguien excepcional, que ha tenido la suerte de conocer a través de los libros, pues obviamente te entran ganas, ¿no? De que algo así te guste y te pueda llenar a ti también. Me estoy acordando de otra frase de Borges que me hizo mucha gracia y decía Borges que tenía tan mal oído que estuviera donde estuviera, cada vez que escuchaba una canción se ponía de pie, no vaya a ser que fuera el himno nacional argentino y le pudieran decir que era irrespetuoso. Me parecía una genialidad. Estaba ciego y también sordo, el pobre, madre mía. Vaya cuadro. Otra cosa de esas que me gustaría que me gustasen más, fíjate, es el té. El té es como el whisky, me parece como algo elegante, me gusta toda la ceremonia, me gustan las teteras, me parece como una bebida que tiene un toque como puro y lo odio, no me gusta nada, salvo el matcha verde, pero el té aguado ese no me... No, yo es que soy muy cafetero. No me emociona nada. Yo también, el café lo disfruto muchísimo más, pero el té, que además, pues también tiene un componente que te ayuda a estar despierto y a mantenerte con la teína y todo eso, y que a lo mejor también combinarlo con el café es sano, pero no consigo que me emocione lo más mínimo. Yo también lo intenté de reconocerlo, pero no he conseguido quitarme es que esto no me está gustando. Además, cuando le pongo ya leche, le pongo cosas y le pido 2 terrones de azúcar, leche, si leche de soja, que si un poquito de espumita, y al final acaba siendo aquello y el té. Yeah. Efectivamente. Entonces, por eso es mi... Pero me encanta eso, y me encanta también muy japonés, todo la tetera así como con el chorro cayendo, y me relaja, pero no consigo que me... Sí, es que al final es como un rito, ¿no? Es la forma todo de prepararlo, además como hacen los ingleses, ¿no? A la misma hora. Me estoy acordando ahora de la novela de Agatha Christie, de la película de Muerte en el Nilo, que les podían asesinar a uno en el crucero, ¿no? Sí. Pero bueno, ellos a las 5 el té y luego ya por la noche discutían sobre el asesinato y se ponían a investigar. Digo, pero... Muy de serie inglesa que de repente han matado a tu marido y el policía lo primero que te ofrece es una taza de té y luego ya vamos viendo efectivamente si esto quién es el culpable, pero no somos animales. Primero el té. Exacto, pero me estoy acordando cuando lo leí, luego cuando vi la película, que también es maravillosa, me hizo mucha gracia porque, oye, había habido un asesinato, tenían ahí el cuerpo y decían, bueno, nos reunimos esta noche y tomando una copa decía Poirot, ya os diré quién es el asesino. Ah, fenomenal. Y tranquilamente pues iban pasando la tarde en el barco y viendo las maravillas del Nilo, ¿no?
Pues Sí, a mí parece que hay civilización, ¿no? Si hay té, parece que hay civilización, como que llega el Estado de Derecho, que aquí, oye, el que te va a llamar a la puerta es solamente el lechero. sí, ese libro de Agatha Christie es de mis favoritos, porque también me lo regaló mi abuela cuando era muy pequeño. Mi abuela era el Telegrama, me lo regaló en formato cómic cuando era muy pequeño. Entonces me lo he leído primero en cómic, luego en libro y luego en la película. Y mi abuela se leía Agatha Christie en bucle durante sus últimos años. Cogía a Agatha Christie y empezaba a leérselo y cuando acababa volvía a empezar la colección. Pues, y así estuvo años. Pues no te digo yo que mañana no me vaya al Nilo a un crucero como el de Hércules Poirot, ¿eh? No te extrañes, si me llamas mañana a lo mejor me coges por ahí y a lo mejor tengo que tratar de averiguar quién ha sido el asesino mientras tomo una taza de té. Toda la serie de Poirot, por cierto, está en Filmin, que mi padre es súper fan de esa serie, que es antigua, pero que tiene gracia volverla Sí, a ver. yo he visto algún capítulo y está bien, sí. Otra cosa que te gustaría que te gustasen. A ver, sorpréndeme. Pues mira, ahora que lo has dicho, fíjate qué tontería, ¿no? Pero cuando vi La La Land, digo, ¿y a mí por qué no me puede gustar el jazz? Y la verdad es que el jazz es algo que sí, lo escucho, me gusta, pero dices, jolly, qué fascinación tenía Ryan Gosling, ¿no? En esa película, que era capaz de vivir en la miseria antes que traicionar sus principios, y los principios suyos eran el jazz. Y dices, qué sensibilidad, ¿no? Frente a un tipo de música que yo la escucho, me gusta, pero que no soy capaz tampoco ni de cruzar la calle para ir a un concierto de jazz. Y la verdad, no sé, me gustaría tener esa sensibilidad o ese buen gusto para poder apreciar la música jazz y apreciar quién es bueno, quién es un poco vapor libre, quién está ahora mismo improvisando, ¿no? Pero Sí, aparte no me ha llamado. Yo he tenido siempre muy mal oído. Luego, aparte, nunca he Como tocado ningún Borges, te pones de instrumento. pie cada vez que escuchas algo. Sí. No va a ser el himno del Madrid. Lo que me ocurre es que es eso, es que no tengo lo que dices tú, esa sensibilidad, pero más allá como de oído, me refiero, que no distingo bien, y a veces me pasa que estoy con amigos y la gente de a mi alrededor detecta la música y yo no soy capaz de saber lo que estén escuchando, porque no tengo ese oído tan fino. Y con el jazz me pasa igual, que no noto esas capas de las que la gente habla, de esa... Sí, que dice, es mira notar cómo la va el trompeta, solo, cómo notar va el el solo, piano. cómo ha Sí. conseguido él y los otros le siguen. Sí, pues bueno, oye. Sí, no soy tan capaz de distinguir el jazz muy bueno del jazz de verbena, casi. No tengo esa sensibilidad, pero y sí que me gustaría saber más del tema. A mí otro tema que me pasa, aquí es más, no es que me gustaría que me gustase, sino que no entiendo el éxito desmedido de dos cosas que no tienen nada que ver, pero que me sorprende. Una es el Circo del Sol, que no me interesa lo más mínimo y le he dado muchas oportunidades, ¿eh? Y me aburre soberanamente, y luego no me impresiona demasiado los saltos, acrobacias, piruetas. Me parece que no es lo mío, y he ido muchas veces, y además como hay un componente como que tienes que ir al Circo del Sol porque hay un Eso pasa como grado ahí con como de ir en los manada o restaurantes rebaño. estrella, ¿no? Que parece que si hay algún restaurante estrella Michelin en tu ciudad, tienes que ir a conocerlos para... Y oye, que yo he Sí. ido, ¿eh? Y digo, he ido porque ahora por política interna, pues estoy un poco decepcionado, la verdad. Pero que lo hemos hecho todos, ¿no? Pues pasa, ¿no? Que llega el Circo del Sol a tu ciudad y tienes que ir. Hay un nuevo estrella Michelin y tienes que ir. Sí, pero cuando ves que que es un poco industrializado, que no tiene ese toque especial, que no es algo, te hablo del Círculo del Sol y de los restaurantes, que no tiene para lo que estás pagando, no tengo esa euforia estando ahí viendo algo especial. Lo veo como más algo hecho en serie a veces, y no me interesa lo más mínimo. Y además ya he admitido ya mi derrota en eso, ¿no? Es decir, no, ya hasta aquí he llegado, he ido como a 8 espectáculos diferentes y ya está. A mí me está, pasa algo parecido con los restaurantes de 2 y 3 estrellas Michelin que he ido, me he gastado mucho dinero y luego he salido decepcionado.
quizás he salido decepcionado por las expectativas, ¿no? Que al final las expectativas es de las peores cosas en esta vida porque superar o ganar a las expectativas es muy complicado. Es como una película. Si tú le dices a alguien que una obra maestra, el otro va a ir al cine esperando una obra maestra y a poco que él vea que algo se le cae de la película, va a decir, pero es que esta película directamente no me gusta. Y a lo mejor le gustaba, pero claro, había puesto el listón tan alto. Algo así me pasa a mí con los restaurantes estrella Michelin, que además no me gusta de lo de los menús cerrados, no me gusta que no puedas elegir a la carta, que te tengan que meter a una hora, que todo aquello sea que parece una sala de montaje, ¿no? de la General Motors, y que todos los coches van saliendo igual y tú no puedas decir, no, es que yo quería un coche color rojo, y no, es que aquí son todos negros y son carísimos, ¿no? También es verdad que justo de lo que hablábamos de alguna cosa que nos gustara más de la que nos gusta, pues quizás para mí también a lo mejor es que tengo un paladar de madera, y es probable, pero cuando ves esa fascinación que produce la comida en mucha gente, y que se deja todo o parte de su dinero o su ocio en restaurantes, en ir a visitarlos alrededor del mundo o por España, y que oye, les supone esa fascinación, yo cuando muchas veces he ido, digo, pues sí, he comido bien, está fantástico, pero no sé, no ha ido para más, y he pagado una barbaridad, o por lo menos es una barbaridad para mí. Pasa un poco, o ha pasado estos últimos años, veremos a ver ahora con cualquier sitio, ¿no? Cualquier sitio te ofrece croquetas, por ejemplo, y dices, pero... Y te dice, a ver, ración de croquetas, 4 croquetas, 12 euros. Esto pasa en Madrid, y dices, o sea, que la croqueta me cuesta 3 euros, una croqueta, que las llevo tomando en mi casa desde que era pequeño. Porque ¿quién no ha comido croquetas en su casa? Y dices, hombre, está muy bien, todos hemos pasado por el aro, pero dices, es que te cuesta lo mismo que una ostra, ¿no? Que te han traído de donde sea. Porque luego también ha habido una ola de decir, no, es que este restaurante es que es la cocina de la abuela. Dices, sí, claro, pero que es la cocina de la abuela, pero ¿a qué precios? Ensaladilla rusa. Ensaladilla rusa de 19 euros. No sé, me parece que es un poco engañar al cliente, pero bueno. Pero ¿cuántas veces no hemos visto la mejor ensaladilla rusa de Madrid, de Valencia, de Barcelona, y la gente va a buscar ensaladilla rusa? Que es algo que todos hemos comido también en nuestra casa, y que no me parece... O sea, no te gusta ni los menús de degustación ni la cocina de la abuela. Entonces, ¿dónde estás? ¿En qué punto estás? ¿En la cocina de qué tipo? No, sí, yo a todo esto lo que me gusta meterle es porque yo creo que hay que ser justo el concepto precio, ¿cuánto te ha costado? Y como eso no lo hace nadie, pues solamente me fío de aquellos restaurantes que me han recomendado amigos. Mira, de Maribona pues sí que es un crítico que yo creo que tiene buen gusto y sentido. Pero para los restaurantes yo la verdad es que cada vez voy más a los mismos, y a los que suelo ir nuevos es más por recomendación, ¿no? Precisamente Manuel Vincent decía en su libro este de Comer y beber a mi manera que una de las cosas más atrevidas y más locas que podía hacer alguien es entrar en un restaurante que no conociera de nada y ponerse a pedir así como así. Decía que él ya a su edad, que él cuando iba a un restaurante es porque tenía referencias o lo conocía, pero que no iba a perder una comida de su vida o una cena en malgastar el tiempo y el placer de comer y cenar bien. Sí, lo puedo llegar a entender. Lo que pasa es que Manuel Vicente también tiene 50 años más que tú, también hay que tenerlo en cuenta. O sea, es que empiezas pronto tú ya a esto. Y bueno, Fel, le estoy preguntando a mis invitados que me den alguna recomendación pues para hacer la cuarentena un poco más ligera, de algún libro y película, a lo mejor una antigua y una moderna, para variar. Para todo el mundo menos para Lorenzo Caprile, que debe ser el hombre más feliz del mundo en un hotel entero para él, ¿no? Sí, efectivamente. Lorenzo nos tiene que recomendar a nosotros cómo ser feliz, efectivamente. Y quería saber un poco tus tips, tus secretos, tus recomendaciones. Pero ¿una película antigua o una película cualquiera? Lo que tú quieras. Y a mí me gusta un poco variar, ¿no? Para no pedir siempre clásicos. Y me gustan, por supuesto, clásicos y también algo moderno, o un libro, o lo que quieras. Pues, no sé, mira, de antiguas, además como está en TCM, pues se puede ver estos días, y si no, oye, pues en DVD serán 8, 9, 10 euros, ¿no? Hay una película a mí que me encanta y que habla de un mundo que ya no existe, de un mundo que cayó,
y de un mundo que no va a volver. Y es el mundo de Viena de principios del siglo XX. De hecho, la película comienza con un Viena alrededor de 1900. Es una película, una obra maestra rotunda, absolutamente maravillosa y que está basada en la novela de Stefan Zweig y se llama Carta de una desconocida. Aunque está basada en la novela de Zweig, sí que hay un par de cambios de guión que hacen la película una obra absolutamente fantástica. Y como habla de ese mundo, de un mundo que yo no he vivido y que no viviré, y que no sé si el director Max Ophüls, que era alemán, si no recuerdo mal, y que luego por los nazis, ya que era judío, tuvo que abandonar el país, habla de un mundo de esos coches de caballos que van a la ópera y que están cubiertos, de una mujer que se enamora de un pianista porque es un virtuoso al piano. ¿Quién se enamora ahora mismo de un pianista porque toca bien el piano, ¿no? Del propio pianista que era famoso en la ciudad por lo bien que tocaba, del imperio austrohúngaro que cayó y Viena, que era la capital, la ciudad importante, de aquellos cafés que decías antes. Pues esta película, que obviamente no la voy a destripar, no sé si de qué año será, del 45, del 46, del 47, tiene un final absolutamente increíble, con dos toques, uno, y no voy a destrozar nada, es en relación al sirviente del protagonista, de Louis Jordan, que es mudo, y luego en relación a algunos pecados que solamente pueden ser purgados de una manera, sobre todo en un mundo que ya no existe. Y mírate, es que es una película que parece que está herida por una flecha de nostalgia. Y es que así era Max Ophüls, el director, que a mí me gusta mucho, tiene otras grandes obras maestras, y decía una frase que yo me he adueñado y que la voy a usar y que creo que moriré con ella, y él decía que adoraba el pasado porque le parecía un lugar más tranquilo que el presente e infinitamente más seguro que el futuro. Y como además yo creo que ahora estamos o llevamos ya un tiempo entrando en una nueva era, en un nuevo mundo, pues para esas personas como yo que estamos un poco fatalmente comprometidos con el pasado y que no nos gusta mucho frecuentar el futuro porque nos da miedo, pues aquí podrán ver una obra maestra absolutamente deslumbrante, y que no creo de verdad que haya nadie que con sensibilidad, con buen gusto y que le gusten las cosas hechas de una manera artesanal, despacio, que no pueda disfrutar esta obra. Así que, oye, está en TCM y si alguien la ve, pues que nos lo comente, que mande cartas o telegramas al Hotel Jorge Juan y nos dé su impresión. No, el primero yo no la he visto. Yo me leí la novela de Zweig y no he visto la película, y pues me pondré con ella. Además la novela es dura. O sea, sí. A mí me tocó la fibra porque de verdad que impone, que es lo que hace Zweig muy bien, que sus sentimientos son a veces muy puros y a veces hasta demasiado fuertes. Es lo que le llevó, yo creo que de esa forma, a suicidarse por el advenimiento de los nazis, porque era una persona como que sentía mucho y muy fuerte. Entonces la veré porque seguro que me gusta y me trae buenos recuerdos. La película va exactamente por ahí. No es tan dura en algunas cosas como la novela, pero el final es un final que yo creo que a todo el que lo vea le va a dejar pensando un par de días o por lo menos una semana, y va a ser una película que siempre yo creo que le va a acompañar. ¿Alguna otra recomendación? Pues de alguna película moderna, pues mira, como el otro día volví a ver Algunos hombres buenos, ¿no? Que es otra obra maestra moderna, pero grabada de una forma muy clásica, ¿no? Con la escena final tan mítica de Jack Nicholson y Tom Cruise diciéndole: ¿ordenó usted el código rojo? ¿Ordenó usted el código rojo?
Pues a mí eso es una... ¿Cómo no puedes soportar la verdad, ¿no? ¿Cómo es la frase que dice Usted exactamente? no quiere saber la verdad, ¿no? No. Sí, eso. Y como, mira, precisamente yo creo que no la última, pero la penúltima película a lo mejor que fui a ver antes de que me embarcara aquí en este crucero con destino a Nueva York fue Parásitos, que fue una película pues que ha ganado los Oscars más importantes. Creo que además ha ganado el de película extranjera y mejor película o algo así, lo cual ya de por sí me extraña, pero que fue una película que a mí no me gustó nada, que ha recibido por casi todo el mundo pues muy buena crítica y que yo ni siquiera entendí, pero que creo que lo que te intenta transmitir el director es ponerte en una idea incómoda, ¿no? En una encrucijada moral en donde te diga, oye, pues a lo mejor hay una transferencia de culpabilidad entre los ricos y los pobres, entonces ni los ricos son buenos, pero tampoco son malos, los pobres no son buenos por ser pobres, pero yo, que soy muy básico, no llegué a entender hacia dónde quería ir, ni me gustó la película, ni me gustaban determinadas escenas que eran muy duras y yo creo que no aportaban mucho. Pero esta película, o Algunos hombres buenos, sí que tiene esa idea incómoda que te pone al espectador precisamente en la escena final, ¿no? Que te dice que si le dice Tom Hanks que si ordenó usted el código rojo y al final lo que le estaba queriendo decir Jack Nicholson es, claro que lo ordené para que tú pudieras tener una novia, pudieras irte todos los domingos a tomarte tus tortitas, para que pudieras ver Netflix con ella en el sofá y luego hacerle el amor. Para eso ordené yo el código rojo, para que este sistema, el sistema democrático americano, no cayera frente a la amenaza comunista, ¿no? Lo que pasa es que tú no quieres saberlo. Tú prefieres irte al sofá a ver Netflix con tu traje de marinerito blanco y ir muy guapo y con tu moto. Pero yo estoy ahí en el muro defendiéndolo, ¿no? Y me vienes a mí ahora a pedir a mí garantías procesales. Yo que estoy sosteniendo tu vida, porque soy yo. La verdad es que la película, que tiene una interpretación fabulosa, es así que yo creo que te pone una encrucijada moral, porque sí que te hace pensar luego, ¿realmente queremos saber lo que hacen los gobiernos? ¿O preferimos tener este pañuelo en los ojos y hacer como que somos ciegos, ¿no? Y imagínate, ahora con la situación que hemos visto del coronavirus, si nuestro gobierno o cualquier otro gobierno hubiera hecho alguna acción ilegal o que rozaba la legalidad, pero que nosotros no nos hubiéramos enterado y hubiera salvado muchísimas vidas. Y es una pregunta, esa sí que es una pregunta incómoda, ¿no? Y, por ejemplo, en Parásitos, como no entendí nada, pues sí que me gustaría hacer esa vida paralela, esa comparación, ¿no? Creo que también está en TCM, o sea, pero no en TCM, perdón, en alguna de Movistar. Plantea cuestiones interesantes, ¿no? Y ahora lo que decías, pues es igual un poco también de lo que ocurre con el tema ahora de las fotos de los periódicos y todo esto, que no queremos ver, queremos estar informados, pero no tan informados, ¿no? Y pasa eso de que es lo que en un artículo decía Arcadi Espada, que había una carta de periódico que decía a alguien, mira, yo por la guerra de Irak me manifesté, dije que no, todo esto, pero no me pongas una foto de una niña o de alguien que ha sufrido heridas de guerra porque eso ya no lo puedo soportar. Entonces es un poco eso, que a veces no podemos soportar la verdad y preferimos mirar para otro lado o vivir en la ignorancia, ¿no? Entonces queremos estar informados de coronavirus, pero no queremos tampoco que nos cuenten de verdad lo que está ocurriendo o cómo están gestionando los temas o cómo lo que está ocurriendo de puertas para adentro. Me traje yo aquí a Casablanca y lo estuve leyendo ayer en el café de Rix de mi amigo. Me traje un libro que tenía por casa, que es de la segunda parte de En busca del tiempo perdido de Proust, ¿no? Y que, por cierto, era del colegio mayor y todavía no he devuelto. Espero... Estás a tiempo. Al final, como el estado de alarma ha extendido todos los plazos administrativos, sí, entiendo que tendrán que además, extender mi plazo de devolución. Como ¿no? todo el mundo dice que vamos a salir de aquí mejores personas, más con más valores, más sólidos. Entonces. No, tú tienes que devolverlo, ¿no? Has hecho este ejercicio has puesto en balance tu vida, ¿no? Y dices, ahora, en cuanto salga de aquí, voy a ir al colegio
mayor Y a bueno, devolverlo de encima y decir, pero por fin me lo acabé, tal. Y lo dejas en el mostrador y te pues vas. estaba leyendo el libro que espero devolver al colegio mayor y precisamente me hizo gracia también la reflexión que hacía Proust, que cuando era pequeño vio a una criada suya, creo que se llamaba Francisca, intentar matar un pollo. Claro, él nunca había visto matar a un pollo ni sabía cómo se mataban los pollos y él los veía ahí en el corral y luego se lo ponía en la mesa y decía, bueno, pues no habrá muerto de viejo, ¿no? Entonces un día se lo encontró persiguiéndole la criada al pollo y que no lo conseguía matar y no conseguía matar. Bueno, y le tenía que degollar. Y el que vio la escena se quedó absolutamente en shock. Entonces hace la reflexión de decir que quería, ya no quería a su criada, Francisca, que cómo podía haber hecho eso, cómo podía ser tan cruel, ¿no? Y luego a los 5 minutos reflexionaba y decía, pero ¿quién me va a hacer a mí el café tan bueno que me hace? ¿Quién me va a poner a hacer la cama tan mullidita con esos almohadones que me pone Francisca? Y sobre todo, ¿quién me va a hacer ese pollo tan bueno que hace Francisca, no? Pues es lo mismo que algunos hombres buenos, ¿no? Es la misma reflexión que se hace Proust. Y al final dice, bueno, pues seguiremos teniendo pollo. Yo ya sé cómo, yo ya me he enterado. No quiero volver a verlo ni cuando vayan a matarlo pasaré por ahí. Pero yo tengo mi pollo, mi café y mis almohadones. Siguiendo con el símil de la carnicería, es lo que dicen eso de nadie quiere ver cómo se hacen las leyes ni las salchichas, ¿no? Pues es igual. Prefieres evitar el proceso ese que es un poco engorroso y que te lo den todo ya masticadito, hecho y dispuesto en tu plato. Totalmente, pero yo creo que nos pasa a todos. Todos hacemos esta ficción de que la realidad es única y exclusivamente lo que vemos y fingimos que lo que no vemos no existe. Pues nada más, Fel, no te quiero robar más de tu tiempo. Seguro que tienes que hacer algo, una actividad en el barco. No sé si tienes ahora que ir a ponerme el smoking e ir al piano bar, sí. Que hay una crooner que va a cantar Isn't It Romantic. Seguro que es más de tu crucero, seguro que es más de tu barco, seguro que es más de aquagym ahora y de zumba. Estamos en 1939, Javier. No sé ni de qué me hablas. A alguien como yo, comprometido con el pasado, eso es que no sé ni qué son esas palabras. Oye, muchas gracias, Javier, por invitarme de nuevo al hotel. Y sí me gustaría decir que la primera vez que vine al hotel vine y lo dije, ¿no? Con la intención de no aburrir a la gente, que no sé si lo conseguí y que era bastante ambicioso, porque no aburrir ya es bastante complicado y más en un mundo que nos encontramos todos con tantos pesados. Y ahora, en esta situación que está viviendo el mundo entero, pero en particular nuestro país, pues oye, si además de no aburrir hemos conseguido sacar alguna sonrisa y alguna recomendación para la gente que está confinada, pero y quizás sobre todo para aquellos que tienen que ir a trabajar y que incluso están trabajando en condiciones muy penosas, muy precarias y oye, sin vanidad, ¿no? Pero si alguno nos escuchara y esta conversación entre dos amigos que no ha tenido ningún tipo de carga moral, ni doctrinal, ni política, ha servido como un dique temporal frente al tsunami de noticias, de malas noticias que estamos viviendo, pues bueno, yo me daría muy por satisfecho y nada, brindo con esta copa de Seagram's que me ha traído el barman que me está saludando, pues sobre todo por toda esa gente que está trabajando para que la sociedad siga adelante y que mientras nosotros estamos, cada uno donde esté recluido, pues intentando no molestar, sobre todo. Seguro nada, que seguro que sí, y muchas ganas de que llegues a puerto y empezar a tachar de la lista esas cosas que queremos, esas pequeñas cosas que queremos hacer en cuanto nos den el pistoletazo de salida y nada más. A la vida hemos venido a veranear y nada, te dejo que, mira, acaba de pasar el señor Ferrari con Renault para tomarnos un daiquiri antes de ir a ver a Rix, que nos quiere hablar de una chica que conoció en París y de la que no sabe nada. Te va a decir Renault, te va a decir, aquí se juega o aquí se bebe, ¿no? Sabes que jugamos siempre los mismos números. 0, 7, 13, 17, 20, 23 y 36 son los números de Renault y los míos. Así que nada, se lo diré.
Nada más, Fel. Bueno, Javier, Un abrazo grande. muchas Cuídate. gracias. Cuídate. Hasta luego. Mándame un telegrama. Un abrazo.